Un millonario acostumbrado a ignorar las súplicas de la gente más humilde jamás imaginó que una niña, con voz temblorosa, cambiaría para siempre el rumbo de su vida. Ella solo dijo, ayúdame, mi mamá está enferma, y esa súplica inocente lo desarmó por completo. Antes de compartir este relato lleno de dolor, esperanza y transformación, cuéntanos desde dónde nos estás viendo. La lluvia caía sin piedad sobre las calles empedradas de un barrio olvidado por todos. Entre charcos y basureros malolientes, una pequeña de apenas 8 años corría descalza, con su vestido empapado pegado a la piel. Su respiración era corta, agitada, como si el mundo entero se le viniera encima. Se llamaba Luciana, y aquella tarde su desesperación tenía un nombre: su madre estaba muriendo en una cama destartalada, sin dinero para medicinas ni siquiera para una consulta médica. La niña sabía que en la esquina del barrio, estacionado en un coche lujoso, estaba un hombre al que todos temían y respetaban. Decían que tenía más dinero del que cualquiera podía imaginar, pero también que era frío y arrogante. El señor Esteban Herrera, dueño de fábricas, hoteles y bancos, observaba desde la ventana polarizada de su vehículo, indiferente al sufrimiento que lo rodeaba. Luciana golpeó el vidrio con sus manitas mojadas. Al principio, el chofer quiso apartarla, pero la niña, con lágrimas que se confundían con la lluvia, gritó con todas sus fuerzas. Ayúdeme, por favor, mi mamá está enferma. El millonario giró el rostro con gesto de fastidio. Estaba a punto de ordenar que la alejaran cuando sus ojos se cruzaron con los de la niña. Eran ojos grandes, asustados, pero había algo más, una chispa misteriosa, como si guardaran un secreto que él aún no podía comprender. Por primera vez en mucho tiempo, Esteban dudó. Su mundo de cristal y poder se tambaleaba ante el temblor de una voz infantil. Luciana, sin soltar la ventana, añadió entre sollozos: si no me ayuda, mi mamá no despertará mañana. El silencio se apoderó de aquel auto de lujo. Afuera, la tormenta rugía. Adentro, un corazón endurecido comenzaba a resquebrajarse. ¿Abriría Esteban su mano para ayudar o la cerraría como siempre, negando toda compasión? La respuesta estaba a punto de decidirse. El chofer, incómodo por la insistencia de la niña, bajó apenas la ventanilla para decirle con voz áspera: niña, apártate. El Señor no tiene tiempo para tus problemas. Pero Luciana no retrocedió. Con sus pequeñas manos se aferró al marco de la puerta como si de eso dependiera la vida de su madre. La lluvia resbalaba por sus cabellos enmarañados y sus ojos suplicantes atravesaban el cristal. Esteban, con su habitual porte imponente, estaba a punto de asentir a las palabras de su chofer cuando, de repente, una tos fuerte y persistente llegó desde la distancia. Era un sonido áspero, agónico, que se filtraba por las ventanas cerradas del auto. Luciana giró la cabeza hacia una casa desvencijada en la esquina. Señaló con un dedo tembloroso. Es ella. Es mi mamá. Escúchela, por favor. El millonario frunció el ceño. Estaba acostumbrado a historias inventadas para sacarle dinero, a engaños disfrazados de miseria. Sin embargo, aquella tos desgarradora no podía fingirse. Era real. Tan real como el miedo en la voz de la niña. Señor, intervino el chofer, molesto. Si nos entretenemos aquí, llegaremos tarde a la reunión con los inversionistas. Esteban cerró los ojos por un instante. Podía irse, como tantas otras veces, y olvidar la súplica. Pero algo dentro de él no lo dejaba avanzar. Tal vez era la inocencia de esa niña, tal vez la imagen de una mujer invisible luchando por respirar en esa casa en ruinas. O quizá, algo más profundo, algo que él no entendía todavía, lo obligaba a quedarse. Con un gesto brusco, ordenó: detén el coche. El chofer abrió los ojos sorprendido. Señor. Dije que lo detengas, repitió Esteban, con una firmeza que no admitía discusión. Luciana lo miró con una mezcla de esperanza y desconfianza. ¿De verdad aquel hombre poderoso, vestido con traje impecable y rodeado de lujos, iba a descender al mundo de los pobres para mirar la enfermedad de cerca? Un rayo iluminó el cielo, seguido de un trueno ensordecedor. La tormenta se volvía más intensa, como si acompañara la tensión de ese momento. Esteban tomó aire, empujó la puerta y, bajo la lluvia, dio el primer paso hacia la casa de la niña. Luciana, con un brillo extraño en los ojos, corrió delante de él gritando: rápido,
Señor, antes de que sea demasiado tarde. Y en ese instante, sin saberlo, Esteban estaba entrando en el capítulo más inesperado de su vida. El portón de madera estaba a punto de desmoronarse. Cada clavo oxidado parecía gemir bajo la fuerza de la tormenta. Luciana lo empujó con todas sus fuerzas hasta abrirlo, y Esteban, con su traje oscuro ya empapado, se quedó por un instante paralizado ante la escena. El interior de la casa era un contraste brutal con el lujo al que estaba acostumbrado. Paredes descascaradas, un techo que goteaba en varios puntos, muebles rotos y un aire pesado, impregnado de humedad y dolor. En el centro de una habitación oscura, sobre una cama desvencijada, yacía una mujer pálida. Su respiración era entrecortada, un hilo de vida que parecía extinguirse con cada tos. Su nombre era Mariana, y aunque su rostro mostraba el desgaste de la enfermedad, aún conservaba una belleza serena, como si la bondad misma habitara en sus facciones. «Mamá». Corrió Luciana hacia ella, tomándole la mano. «Aguanta, traje ayuda, traje a un señor que puede salvarte». Esteban, con los zapatos hundiéndose en el suelo de tierra, no supo qué responder. Aquella mujer abrió lentamente los ojos y lo miró con una mezcla de sorpresa y desconfianza. Intentó incorporarse, pero la debilidad la obligó a recostarse de nuevo. «No, no necesitamos caridad», susurró con voz quebrada. Solo queríamos un poco de medicina». Sus palabras se ahogaron en una nueva crisis de tos. La niña lloraba desesperada, sacudiendo la mano de su madre como si pudiera devolverle las fuerzas. El millonario apretó los labios. Estaba acostumbrado a ver números, cifras y balances, pero aquella escena lo desarmaba. Era la pobreza desnuda, brutal, golpeando de frente a su frialdad de años. En ese instante, algo captó su atención. Sobre una mesita de madera carcomida había un cuaderno azul, cubierto de polvo, abierto en una página llena de garabatos y anotaciones médicas. Esteban lo miró con intriga. ¿Por qué una mujer tan humilde tenía apuntes tan técnicos, casi profesionales? Se inclinó un poco, y antes de que pudiera tocarlo, Mariana susurró con un hilo de voz. «No, ese cuaderno, no debe verlo nadie». Luciana, con lágrimas corriendo por sus mejillas, miró al millonario y le rogó. «Por favor, no deje que se muera. Usted puede ayudarla». El corazón de Esteban latía con fuerza. La decisión estaba frente a él, marcharse y dejar atrás ese mundo de miseria o quedarse y descubrir el secreto que esa familia escondía. Con la tormenta rugiendo afuera y los ojos de la niña clavados en los suyos, el millonario sintió que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Esteban permaneció de pie, observando aquella escena como si el tiempo se hubiera detenido. La respiración de Mariana se hacía más débil con cada minuto, y la lluvia golpeaba el techo con un ritmo inquietante. Luciana seguía aferrada a la mano de su madre, temblando entre sollozos. El millonario dio un paso hacia la mesita donde descansaba el cuaderno azul. El objeto parecía insignificante, pero algo en él lo atraía. Lo tomó con cautela, y al abrirlo, se sorprendió. No eran simples garabatos, eran notas médicas detalladas, nombres de medicamentos costosos, tratamientos avanzados e incluso bocetos de fórmulas. Frunció el ceño, intrigado. ¿De dónde salió todo esto?, murmuró casi para sí. Mariana se agitó en la cama, intentando alcanzar el cuaderno. «Por favor, no», su voz era apenas un suspiro. «Prométame que no usará eso». Luciana lo miró con urgencia, sin comprender del todo. «Señor, lo que importa ahora es salvarla. Olvídese de ese cuaderno». El millonario cerró las páginas con firmeza. Algo le decía que ese cuaderno escondía más de lo que aparentaba. Un secreto ligado a esa familia, y tal vez, a él mismo. Respiró hondo, sacó su teléfono y marcó un número. «Doctor Salazar, venga de inmediato. No importa la lluvia ni la hora, necesito que atienda un caso urgente». El chofer, aún incómodo, lo miró sorprendido. Nunca antes lo había visto actuar con tanta determinación por alguien que no formara parte de su círculo. Luciana abrió los ojos con esperanza. de verdad la va a ayudar?». Esteban no respondió. Se limitó a guardar el cuaderno en el bolsillo interior de su saco. Su mirada fría se había transformado en una mezcla de tensión e inquietud. Mientras tanto, Mariana, entre delirios de fiebre, murmuraba frases inconexas. «Ellos,
lo buscan, no deben encontrarlo, el cuaderno. La niña acariciaba su frente tratando de calmarla, mientras afuera los truenos iluminaban la noche. Esteban sabía que había cruzado una línea invisible. Ya no era un simple espectador. Ahora estaba implicado en algo mucho más profundo de lo que había imaginado. Y en ese instante, la puerta de la casa crujió con un golpe fuerte desde afuera, como si alguien más hubiera estado vigilando todo. El golpe en la puerta resonó con fuerza, haciendo vibrar las paredes de la pequeña casa. Luciana dio un brinco y corrió a abrazarse al brazo de Esteban, temblando. La niña lo miró con ojos aterrados. Señor, ellos regresaron. Esteban frunció el ceño. ¿Quiénes? La niña no respondió. Su respiración se aceleró tanto que parecía a punto de desmayarse. Otro golpe sacudió la puerta, más violento que el primero. Afuera, entre el rugido de la tormenta, se escuchaban voces graves. Sabemos que lo tienen ahí dentro. Entréguenlo de una vez. El millonario sintió un escalofrío. No había duda, se referían al cuaderno azul que acababa de guardar en su saco. Mariana, con las pocas fuerzas que le quedaban, intentó incorporarse, jadeando. No, no les abra. Ellos no deben entrar aquí. Esteban, aunque sorprendido por la situación, reaccionó con frialdad. Caminó hasta la puerta y apoyó la mano sobre la vieja madera. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó con voz firme. Un silencio breve se instaló, seguido de una risa sarcástica. Alguien que está dispuesto a pagar muy bien por lo que guardan. Pero si no cooperan, también sabemos cómo conseguirlo por las malas. Luciana sollozaba en silencio, enterrando el rostro contra la manga empapada del millonario. Esteban, por primera vez en mucho tiempo, sintió algo extraño, una necesidad de proteger a alguien que no tenía nada que ver con su mundo. Giró hacia el chofer, que estaba tan nervioso como nunca antes. Llama a seguridad privada. Ahora. El hombre dudó. Señor, no es seguro que usted. Haz lo que digo. Interrumpió Esteban con dureza. Mientras tanto, Mariana intentaba hablar entre espasmos de tos. Ese cuaderno tiene lo único que puede salvarme, pero también lo que ellos codician. No lo suelte, señor, no lo entregue nunca. Esteban miró el bolsillo interior de su saco, donde el cuaderno azul parecía pesar más que todo el oro del mundo. Un tercer golpe retumbó, esta vez acompañado por el crujido de la cerradura que estaba a punto de ceder. La tormenta afuera parecía aplaudir el inminente desastre. Esteban apretó la mandíbula. Sabía que, al abrirse esa puerta, su vida y la de esas dos mujeres cambiarían para siempre. La puerta temblaba bajo los embates de los golpes. Las bisagras chirriaban, como si estuvieran a punto de arrancarse. Luciana se aferraba al millonario con todas sus fuerzas, mientras Mariana respiraba con dificultad, atrapada entre fiebre y miedo. Con un crujido final, la madera cedió y la puerta se abrió de golpe. Dos hombres corpulentos, empapados por la lluvia, irrumpieron en la pequeña casa. Sus botas dejaron charcos en el suelo de tierra, y sus miradas frías se clavaron de inmediato en Esteban. Ah, así que usted es el que decidió entrometerse, dijo uno de ellos, con una sonrisa burlona. Esteban, erguido a pesar de la incomodidad de su traje mojado, los enfrentó con una calma que escondía un torbellino de dudas. No sé quiénes son ni qué buscan, pero no tienen nada que hacer aquí. El segundo hombre avanzó un paso, con voz áspera. Buscamos un cuaderno. Azul. Sabemos que está aquí. Y créame, señor, no queremos hacerle daño a nadie, pero lo encontraremos. Luciana, con lágrimas corriendo por su rostro, gritó desesperada. No se los dé. Es lo único que puede salvar a mi mamá. Mariana, en la cama, intentó levantarse para impedirlo, pero la fiebre la obligó a desplomarse de nuevo. Su voz era apenas un hilo. No, no lo entregues. Los hombres miraron alrededor con impaciencia, dispuestos a registrar la casa de arriba abajo. Pero uno de ellos notó la rigidez en la postura de Esteban y la manera en que mantenía cerrado su saco. Ya lo tiene usted, ¿verdad? Susurró con malicia. Un hombre como usted no se moja en la miseria de los pobres sin motivo. El millonario mantuvo la compostura. Sentía el peso del cuaderno ardiendo contra su pecho. Era consciente de que, si lo sacaba, todo estaría perdido.
Entonces dio un paso hacia adelante, interponiéndose entre los intrusos y la cama donde yacía Mariana. Si quieren pasar, tendrán que hacerlo sobre mí. El silencio se volvió espeso. La lluvia afuera retumbaba como un tambor de guerra. Los dos hombres intercambiaron una mirada, sorprendidos por la determinación de alguien que, claramente, no pertenecía a ese lugar. Uno de ellos sacó una navaja de su bolsillo y la hizo brillar bajo la luz temblorosa de una vela. Entonces será por las malas. Luciana soltó un grito ahogado. El chofer, desde la puerta trasera, habló con voz temblorosa. Señor, la seguridad ya viene en camino, pero tardarán unos minutos. Unos minutos que podían ser la diferencia entre la vida y la tragedia. Esteban, con los ojos fijos en la navaja, comprendió que el destino lo había puesto en una encrucijada que jamás imaginó enfrentar. El filo de la navaja brillaba con un destello frío, reflejando la llama temblorosa de la vela. Luciana gritó, abrazándose a la pierna de Esteban, mientras los hombres avanzaban sin titubeos. El millonario respiró hondo. Toda su vida había estado rodeado de guardaespaldas, de oficinas de lujo, de contratos firmados desde la comodidad de un escritorio. Nunca había peleado. Nunca había sentido tan de cerca la amenaza de la violencia. Y sin embargo, allí estaba, con el corazón latiendo como un tambor de guerra, dispuesto a hacer lo impensable. Cuando el más alto de los intrusos levantó la navaja, Esteban reaccionó con un movimiento instintivo, tomó un pesado candelabro de metal de la mesita cercana y lo alzó con fuerza. El golpe fue torpe pero contundente, y el intruso retrocedió tambaleándose, soltando un gruñido de dolor. El segundo hombre intentó abalanzarse sobre él, pero el chofer, que hasta entonces había permanecido paralizado por el miedo, reunió valor y empujó la puerta contra el atacante, atrapándolo por un instante. «Corra, señor», gritó el chofer. «Lleve a la niña y a la mujer al cuarto trasero». Esteban dudó un segundo. No estaba acostumbrado a obedecer órdenes, pero entendió que no había tiempo para discutir. Tomó a Luciana de la mano y, con el brazo libre, ayudó a Mariana a incorporarse. Ella apenas podía mantenerse en pie, temblando, con la fiebre consumiéndola. «No, no quiero, que se arriesgue por nosotras», susurró Mariana entre jadeos. «Ya no es una elección», respondió Esteban con voz firme. «Si me quedo de brazos cruzados, ustedes mueren». Los tres avanzaron hacia el fondo de la casa. El pasillo era angosto, iluminado apenas por una bombilla débil que parpadeaba. Esteban podía escuchar los forcejeos detrás de él, el chofer luchando por mantener la puerta cerrada, los hombres maldiciendo, el ruido de madera rompiéndose. Al llegar al cuarto trasero, Esteban cerró la puerta y atrancó el picaporte con una silla. Luciana sollozaba, abrazada al pecho de su madre, mientras Mariana se desplomaba en una colchoneta vieja. De repente, la mujer tomó la mano del millonario con una fuerza sorprendente para su estado. Sus ojos febriles lo miraron intensamente. «Ese cuaderno, usted no lo entiende. No solo puede salvarme a mí. Puede salvar a muchos, pero también destruirlo todo si cae en las manos equivocadas». Esteban tragó saliva. El peso de sus palabras era tan real como el de la navaja que aún resonaba en su memoria. Afuera, un fuerte estruendo anunció que los intrusos habían logrado derribar la puerta principal. Y sus pasos, firmes y pesados, se acercaban cada vez más al cuarto donde estaban escondidos. Los pasos resonaban en el pasillo, acercándose con una lentitud que resultaba más aterradora que una carrera. Cada crujido de la madera anunciaba que la distancia entre ellos y los intrusos se reducía peligrosamente. Luciana se aferraba al cuello de su madre, temblando. Mariana respiraba con dificultad, pero aún sostenía la mano de Esteban con una fuerza inesperada. No los deje llevarse el cuaderno», susurró. «Ahí está todo lo que aprendí, todo lo que podría salvar a quienes no tienen nada». El millonario frunció el ceño. «¿Salvar cómo? ¿Qué es exactamente lo que escribió?». La mujer cerró los ojos con dolor. «Es una fórmula, una alternativa a un medicamento carísimo. Algo que podría curar, con un costo mínimo. Pero ellos quieren apropiarse de ello para venderlo al triple». Esteban sintió un vuelco en el estómago. Entendía de negocios y monopolios, de patentes y secretos industriales. Aquello no era un simple cuaderno, era un tesoro que podía cambiar industrias enteras.
Y también arruinar fortunas, como la suya. Antes de poder procesar más, la puerta del pasillo se abrió de golpe y la voz ronca de uno de los intrusos tronó. Basta de juegos. Entréguenos lo que buscamos o no respondemos por la vida de nadie aquí dentro. Esteban reaccionó al instante. Colocó un dedo sobre los labios de Luciana para que guardara silencio, luego apagó la débil bombilla, sumiendo la habitación en penumbras. La respiración de los tres se volvió más sonora, más pesada. Los hombres comenzaron a forcejear con la puerta trasera. La silla que la atrancaba crujía bajo la presión. El tiempo se agotaba. El chofer, con el rostro ensangrentado por un golpe recibido en la lucha, apareció en el umbral del cuarto trasero. Apenas logró cerrar la puerta detrás de él antes de que los intrusos lo persiguieran. Señor, ya no puedo contenerlos más. Esteban lo sostuvo por los hombros. Tranquilo. Vamos a salir de aquí. Su mente calculaba rápido. No podía quedarse. No podía entregar el cuaderno. Y no podía permitir que la mujer ni la niña quedaran a merced de esos hombres. Miró alrededor y descubrió una ventana pequeña, casi oculta tras una cortina rasgada. Daba a un callejón oscuro que conectaba con las calles del barrio. Por aquí, ordenó. Es nuestra única salida. El chofer asintió y comenzó a mover los tablones que la bloqueaban. Luciana ayudaba como podía, empujando con sus manitas, mientras Esteban cargaba a Mariana en brazos. Detrás, la silla que sostenía la puerta estalló en pedazos. Los intrusos rugieron, y uno de ellos gritó con furia. No escaparás con eso, Herrera. Sabemos quién eres. El millonario sintió un escalofrío. Ellos lo conocían. Esto no era un ataque al azar. La ventana se abrió finalmente con un chirrido metálico. Esteban empujó a Luciana primero, luego al chofer, y por último, con esfuerzo, logró sacar a Mariana al callejón. Apenas saltó él también, un cuchillo se clavó en el marco de madera, rozando su brazo. El grito de uno de los hombres lo persiguió como una maldición bajo la lluvia. Esto no ha terminado. El millonario, empapado y con el cuaderno aún bajo su saco, comprendió que estaba en medio de algo que lo superaba por completo, y que retroceder ya no era una opción. El callejón estaba oscuro, lleno de charcos que reflejaban destellos de relámpagos. El agua corría como riachuelos improvisados entre las piedras. Esteban cargaba a Mariana en brazos, sintiendo como su respiración débil se mezclaba con el golpeteo de la tormenta. Luciana corría a su lado, descalza, jadeando con el corazón en la garganta. El chofer iba detrás, mirando a cada instante hacia la ventana por donde habían escapado. No tardaron en escuchar los gritos furiosos de los intrusos. Por ahí. No los pierdan. Las sombras de los hombres se proyectaron en el callejón, alargándose como espectros que los perseguían sin tregua. Más rápido. Ordenó Esteban, aunque su propio cuerpo, acostumbrado a las oficinas y no a las carreras, empezaba a resentirse. Luciana tropezó y cayó de rodillas en un charco, pero Esteban no dudó, con un movimiento brusco la tomó de la mano libre y la levantó. No te detengas. La niña asintió con lágrimas en los ojos y siguió corriendo, aunque sus piernitas parecían a punto de ceder. De pronto, doblaron por una esquina y se encontraron frente a un muro alto, húmedo, imposible de escalar con Mariana en brazos. El sonido de pasos se acercaba. No había tiempo. El chofer buscó desesperado una salida y señaló con el dedo una rendija oxidada en la base del muro, una compuerta de mantenimiento apenas abierta, que daba a lo que parecía ser un túnel de drenaje. «Por aquí», exclamó. «Es la única manera». Esteban dudó. Meter a una mujer enferma y a una niña en un túnel inundado era una locura. Pero quedarse era peor. Los pasos resonaban cada vez más cerca, acompañados de insultos y amenazas. Sin pensarlo más, se agachó y pasó primero a Luciana, que gateó entre lágrimas hacia la oscuridad del túnel. Luego acomodó con cuidado a Mariana, ayudándola a deslizarse. Por último, él mismo se metió, con el chofer cerrando la compuerta detrás de ellos en el último segundo. El eco de los perseguidores retumbó en el callejón. Uno de ellos pateó la compuerta, pero estaba demasiado oxidada para abrirse con facilidad. «Malditos. Los encontraremos». Dentro del túnel, la oscuridad era casi total. El agua les llegaba a las rodillas, fría y maloliente.
Luciana sollozaba, con su voz rebotando en las paredes estrechas. Tengo miedo, señor, ¿nos van a atrapar? Esteban la miró, con el rostro empapado y el cuaderno apretado contra su pecho. Mientras yo esté aquí, nadie te tocará. Las palabras salieron de su boca sin pensarlo, y al decirlas comprendió algo, ya no era un simple espectador de la miseria ajena. Estaba comprometido con ellas, aunque le costara todo lo que tenía. En ese instante, Mariana, casi desvanecida, susurró con voz quebrada. Usted no entiende, ellos no solo me buscan a mí, buscan destruir lo que ese cuaderno significa para el mundo. El eco de su revelación se mezcló con el rugido del agua que corría en la penumbra del túnel. El túnel se extendía como una garganta infinita, húmeda y sofocante. El agua helada les golpeaba las rodillas, arrastrando basura y hojas podridas. Cada paso era un esfuerzo, cada respiro un desafío. Luciana avanzaba gateando por momentos, aferrándose al brazo de Esteban cuando el agua crecía. El chofer iba detrás, mirando con miedo hacia la compuerta por donde habían entrado. Los golpes de los intrusos aún resonaban a lo lejos, como un eco siniestro que parecía perseguirlos. Esteban, cargando a Mariana, sentía como el cuerpo de la mujer se volvía cada vez más liviano, demasiado liviano. Su respiración era un suspiro apenas audible. Se inclinó para mirarla y vio que sus labios pálidos temblaban. Resista, le dijo, apretando la mandíbula. No voy a dejar que muera aquí. Ella entreabrió los ojos, mirándolo con una mezcla de dolor y gratitud. Usted, no entiende aún, murmuró. Ese cuaderno, puede cambiarlo todo. No solo mi vida. Puede salvar, millones. Esteban apretó el cuaderno contra su pecho. El papel estaba húmedo, pero aún intacto bajo su saco. No quiso preguntar más. Sabía que aquella no era la ocasión para revelaciones completas. Lo importante ahora era sobrevivir. De repente, el túnel se bifurcó en dos caminos. A la derecha, un pasaje más estrecho, con el agua bajando hacia un desnivel. A la izquierda, un corredor más ancho, donde corría menos agua, pero con un olor fétido insoportable. El chofer habló en voz baja. Si tomamos la derecha, tal vez salgamos más rápido, pero el agua podría arrastrarnos. La izquierda es más segura, aunque puede llevarnos a una trampa. Luciana, con su voz infantil temblando, preguntó. ¿Qué hacemos, señor? Esteban miró a ambos lados. Era un hombre de decisiones frías y calculadas en el mundo de los negocios, pero aquí, bajo la tierra, esas reglas no servían. Ahora lo que pesaba era la vida de esa niña, de su madre, y, sin querer admitirlo, la suya propia. Finalmente, tomó aire y señaló hacia el pasaje derecho. Vamos por allí. El grupo comenzó a avanzar, el agua empujándolos cada vez con más fuerza. Luciana se aferraba al saco de Esteban, mientras Mariana murmuraba delirios en los que repetía una y otra vez las palabras cura, justicia, verdad. Pero justo cuando doblaron en la bifurcación, un ruido metálico los hizo estremecer. La compuerta detrás de ellos había cedido. Voces graves resonaron en el túnel, más cerca de lo que imaginaban. «Se están metiendo aquí», gritó el chofer con el rostro desencajado. El corazón de Esteban se aceleró. La persecución no había terminado. Apenas comenzaba. El estruendo metálico de la compuerta resonó por todo el túnel, como un cañonazo que anunciaba la desgracia. Las voces de los intrusos rebotaban en las paredes húmedas. Por aquí. Ya casi los alcanzamos. Luciana soltó un sollozo ahogado y se aferró más fuerte al brazo de Esteban. El millonario, con Mariana en brazos, sintió el peso del agua que cada vez corría con más fuerza bajo sus pies. El pasaje derecho se convertía en un verdadero torrente. «Cuidado», advirtió el chofer, resbalando por un instante antes de recuperar el equilibrio. La corriente arrastraba pedazos de madera y basura, golpeando sus piernas. El aire estaba impregnado de humedad y podredumbre. Cada paso era una lucha contra la fuerza invisible del agua. De pronto, un rayo de luz se filtró desde arriba, una rejilla oxidada dejaba caer gotas desde la calle. Por allí podían gritar, pedir ayuda, pero sabían que nadie en ese barrio se arriesgaría a enfrentarse con los hombres que los perseguían. Esteban miró hacia atrás y vio las siluetas de los intrusos acercándose, moviéndose con torpeza en el agua, pero sin detenerse.
Uno de ellos levantaba una linterna que proyectaba haces de luz en la oscuridad, iluminando de golpe las paredes, el agua y, por un instante, el rostro aterrado de Luciana. «Ahí están», rugió el hombre. La niña chilló y se abrazó al millonario, quien sintió un ardor en la garganta. No podía dejar que la atraparan. El túnel comenzaba a descender en pendiente, el agua bajaba con violencia, y antes de poder detenerse, Esteban perdió el equilibrio. Con Mariana en brazos, resbaló y cayó de rodillas, arrastrado por la corriente. El cuaderno azul, oculto bajo su saco, estuvo a punto de salirse, pero logró sujetarlo con fuerza. «Señor», gritó el chofer, intentando alcanzarlo. La corriente se volvía más rápida, como si el túnel los llevara directo hacia un destino incierto. En medio del caos, Mariana abrió los ojos febriles y murmuró con un hilo de voz: «Si ese cuaderno cae en sus manos, no habrá justicia, solo muerte». El eco de sus palabras se mezcló con el rugido del agua. Y entonces, al final del túnel, apareció una luz tenue, una salida. Una compuerta de hierro oxidado que dejaba pasar destellos de la tormenta exterior. Pero los intrusos estaban cada vez más cerca, sus voces se mezclaban con el chapoteo de sus botas y el reflejo de la navaja brillaba en la penumbra. Esteban supo que solo tenía segundos para decidir, arriesgarse a forzar la salida con todos en brazos, o enfrentar a los hombres allí mismo, en medio de la corriente. El agua rugía como un monstruo desatado, empujándolos hacia la compuerta oxidada. Esteban, con el cuerpo entumecido por el frío y la tensión, cargaba a Mariana como si su vida dependiera de ese último esfuerzo. Luciana jadeaba a su lado, luchando por no dejarse arrastrar. Detrás de ellos, las linternas de los intrusos iluminaban la oscuridad como cuchillos de luz. Las voces se escuchaban cada vez más cerca. «Rápido, que no escapen. Ciérrenles el paso». El chofer alcanzó la compuerta primero. La empujó con todas sus fuerzas, pero el óxido y el barro la mantenían trabada. Golpeó con el hombro una y otra vez hasta que sus manos comenzaron a sangrar. «No se abre», gritó, desesperado. Esteban lo alcanzó, dejando a Mariana recostada un instante en un recodo del túnel. Tomó aire y empujó también, gruñendo de dolor, hasta que finalmente el hierro cedió con un chirrido ensordecedor. Una corriente violenta los empujó hacia afuera. Cayeron de golpe en un canal abierto, donde la lluvia golpeaba como agujas de cristal. El agua los recibió con un estruendo, arrastrándolos unos metros antes de que pudieran afirmarse en la orilla. Luciana salió tosiendo, con lágrimas en los ojos, aferrada al brazo del chofer. Esteban, jadeando, logró sacar a Mariana, que parecía más pálida que nunca, con los labios azulados y la respiración apenas perceptible. El millonario la colocó en el suelo, bajo la lluvia torrencial. Sus manos temblaban mientras buscaba un pulso débil en su cuello. Lo encontró, pero era irregular, como una vela a punto de apagarse. «No puede morir aquí», susurró, casi con rabia. «No ahora». El cuaderno azul seguía firme contra su pecho, empapado pero protegido bajo su saco. Y de pronto entendió, aquella libreta no era solo un misterio, era la llave para salvar a la mujer que tenía frente a él. Detrás de ellos, la compuerta volvió a sacudirse. Voces furiosas retumbaron en el túnel. «Salieron por aquí. Los tenemos». Esteban miró a Luciana y al chofer. «Debemos movernos. Si nos quedamos, estamos muertos». Luciana sollozó, mirando a su madre inconsciente. «¿Y mamá?». El millonario la tomó entre sus brazos otra vez, firme, decidido. «Ella vendrá con nosotros. No la dejaré». Y mientras avanzaban por la orilla del canal, bajo la tormenta que no cesaba, una sola idea golpeaba la mente de Esteban Herrera: su vida, construida con dinero y poder, jamás volvería a ser la misma. Las calles del barrio estaban desiertas. El agua corría como ríos improvisados por las veredas, y los relámpagos iluminaban los techos oxidados de las casas. Esteban avanzaba con pasos pesados, cargando a Mariana contra su pecho, mientras Luciana lo seguía, aferrada a la chaqueta de su madre. El chofer miraba en todas direcciones, con la respiración agitada. «Señor, no podemos seguir así. Nos alcanzarán tarde o temprano. Necesitamos escondernos». Esteban asintió, buscando con la mirada entre las sombras. Finalmente vio una bodega abandonada en la esquina, con la puerta de metal medio caída.
Sin pensarlo, empujó la lámina y entraron, quedando sumidos en la penumbra. El lugar olía a polvo y humedad, pero al menos ofrecía refugio. Esteban recostó a Mariana sobre un costal vacío y le cubrió el cuerpo con su saco. Luciana se arrodilló junto a ella, acariciando su rostro con ternura. Mamá, aguanta, ya casi vas a estar bien. El millonario se sentó en el suelo, agotado, con el cuaderno azul entre sus manos. Lo abrió por primera vez con calma. Las páginas estaban llenas de fórmulas, anotaciones médicas y esquemas que parecían imposibles de haber sido escritos por una mujer humilde sin estudios. Frunció el ceño, intrigado. ¿Cómo es posible que ella? Murmuró. Mariana, aún débil, abrió lentamente los ojos y lo miró. Su voz salió apenas audible. No me subestime. Trabajé años limpiando hospitales, escuchando médicos, aprendiendo en silencio lo que decían. Todo lo que no podía pagar para mí ni para los míos, lo estudié y lo escribí, hasta dar con una alternativa. Esteban sintió un estremecimiento. ¿Una cura, accesible? Ella asintió con esfuerzo. No solo para mí. Para todos. Pero los que mandaron a esos hombres, quieren robarlo, registrarlo como suyo y venderlo como un lujo. Luciana lo miró, con lágrimas en los ojos. ¿Usted nos va a ayudar, señor? ¿O también nos va a quitar lo que es nuestro? La pregunta cayó como un dardo en el corazón de Esteban. Durante toda su vida, había estado del lado de los que convertían el dolor ajeno en cifras de ganancias. Y ahora, por primera vez, una niña lo obligaba a mirarse en el espejo de sus propias decisiones. El silencio se volvió denso. Afuera, los truenos seguían rugiendo. Dentro, 3 pares de ojos lo observaban, el de una madre agonizante, el de una hija desesperada y el de un chofer leal que esperaba instrucciones. Esteban cerró el cuaderno y lo sostuvo contra su pecho. Si decido ayudarlas, será hasta el final. Pero deben confiar en mí. En ese instante, un ruido metálico se escuchó a lo lejos, como una puerta golpeada por el viento. El chofer se levantó de inmediato, en alerta. Señor, creo que no estamos solos. El sonido metálico se repitió, más fuerte esta vez, seguido de pasos que chapoteaban en el agua de la calle. Luciana contuvo la respiración y se escondió detrás de Esteban, que se puso de pie con el cuaderno azul oculto bajo su chaqueta. El chofer apretó los puños. Señor, si son ellos, no podremos enfrentarlos otra vez. Esteban miró a Mariana, recostada en el costal, febril y apenas consciente. No había opción, debían protegerla a toda costa. La puerta de metal de la bodega se movió con un chirrido lento. Una linterna se coló por la rendija, barriendo la oscuridad. Una voz áspera habló desde afuera. Sabemos que están aquí. No lo hagan más difícil. Entréguenos el cuaderno y todo terminará rápido. Luciana gimió bajito, cubriéndose la boca con ambas manos para no gritar. El corazón de Esteban latía con fuerza. En su mundo, las decisiones se tomaban en oficinas alfombradas. Pero allí, en un galpón abandonado bajo la tormenta, cada segundo de duda podía costar una vida. De pronto, recordó algo, en su niñez, antes de heredar fortunas y empresas, había vivido en un barrio humilde parecido a ese. Y también había sentido el miedo de perderlo todo. Esa memoria enterrada regresó con un golpe, obligándolo a reaccionar. Se inclinó hacia Luciana y susurró. Cuida a tu mamá. Pase lo que pase, no suelte su mano. Luego, miró al chofer. Cuando entren, crea una distracción. Yo me encargaré del resto. El hombre asintió con nerviosismo. La puerta finalmente se dio de golpe. 2 siluetas se recortaron contra la luz de la linterna. Los intrusos entraron decididos, mojando el suelo con sus botas. Hasta aquí llegaron, dijo uno con voz fría. Den el cuaderno. El chofer, obedeciendo la orden, tiró un costal hacia el otro extremo de la bodega. El ruido llamó la atención de los hombres, que giraron de inmediato. Fue el instante que Esteban necesitaba. Con un movimiento repentino, sacó el candelabro de metal que aún llevaba consigo desde la casa y lo lanzó contra la linterna. El golpe quebró el vidrio y sumió todo en oscuridad. Luciana gritó. Mariana tosió con fuerza. Y en medio de la confusión, Esteban sujetó el brazo de uno de los intrusos y lo empujó contra las cajas oxidadas,
provocando un estruendo que retumbó en la bodega. El segundo hombre intentó reaccionar, pero el chofer lo embistió con el cuerpo, derribándolo entre los sacos. Los gritos y golpes se mezclaban con la tormenta que seguía afuera. El cuaderno azul estaba seguro, pero el peligro aún no había terminado. Porque mientras forcejeaban, uno de los intrusos logró escupir entre dientes una frase que congeló la sangre de Esteban. Usted no entiende, Herrera, quien realmente nos envió, es alguien de su propio mundo. El eco de aquella frase quedó suspendido en el aire como un trueno tardío. ¿Alguien, de mi mundo? Repitió Esteban con voz grave, apretando el brazo del intruso contra el suelo. El hombre sonrió con la boca ensangrentada. Sí, alguien que se sienta en oficinas como las suyas, que viste como usted, que firma contratos millonarios mientras otros mueren sin medicinas. Esteban apretó la mandíbula. Aquellas palabras lo golpeaban más fuerte que cualquier arma. ¿Quién es? Gruñó. El intruso escupió a un lado. No tardará en mostrarse. Solo diré esto, él sabe que usted tiene el cuaderno y no se detendrá hasta destruirlo. Antes de poder sacarle más información, el hombre se revolvió con una fuerza inesperada, aprovechando la distracción. Logró liberarse y, en medio de la confusión, lanzó una bengala al suelo. El destello rojo iluminó toda la bodega, dejando ver su rostro deformado por una mueca de triunfo. El chofer se abalanzó sobre él, pero el intruso ya había alcanzado a su compañero herido. Juntos retrocedieron hacia la salida, dejando tras de sí la bengala ardiendo que comenzaba a soltar humo espeso. Luciana gritó al sentir que el aire se llenaba de ceniza y hollín. Esteban cargó de nuevo a Mariana, cuya tos se intensificaba con el humo. «Debemos salir ya», exclamó. Empujaron la puerta y volvieron a la tormenta nocturna. La lluvia les golpeó el rostro como un alivio después del calor sofocante del humo. El chofer cerró los ojos, empapado, jadeando. «Señor, ¿qué hacemos ahora?» Ya no hay donde esconderse. Esteban miró el cuaderno azul en sus manos. Sentía que ardía, como si pesara más que el propio mundo. Recordó las palabras del intruso, alguien de su mundo, ¿podía ser un socio, un inversionista, un enemigo empresarial? No lo sabía. Pero algo era seguro, esto ya no era solo un asunto de una madre enferma y su hija. Era una guerra de intereses que alcanzaba lo más alto. Luciana lo miró con los ojos llenos de lágrimas, pero también de fe. «Señor, ¿va a seguir ayudándonos?» El millonario respiró hondo. La respuesta salió sin vacilar, como un juramento. «Sí. Aunque me cueste todo». De repente, un motor rugió en la distancia. Un auto oscuro se detuvo al final de la calle desierta. Sus luces se encendieron, enfocándolos como presas acorraladas. El chofer dio un paso atrás, aterrado. «Señor, ya nos encontraron otra vez». El rugido del motor retumbaba en la calle desierta, mezclándose con la lluvia que caía sin piedad. Las luces del auto oscuro lo cegaban por un instante, como si fueran reflectores de un juicio inevitable. Luciana se abrazó al brazo de Esteban, temblando. Mariana tosía débilmente entre sus brazos, apenas consciente. El chofer dio un paso adelante, como queriendo protegerlos, aunque sus piernas también temblaban. La puerta trasera del vehículo se abrió lentamente. De él descendió un hombre alto, de traje impecable a pesar de la tormenta. Caminaba con calma, como si no tuviera miedo de mojarse ni de ensuciarse los zapatos caros en el lodo del barrio. Su voz fue firme, calculada, con un acento pulido. «Señor Herrera. Sabía que nos encontraríamos tarde o temprano». Esteban entrecerró los ojos. «¿Quién lo envía?» El emisario sonrió apenas, como quien guarda un secreto delicioso. «No soy más que un mensajero». Pero el verdadero interesado, pertenece a su propio círculo. Alguien que lo conoce demasiado bien. El millonario apretó los dientes. «Si quiere el cuaderno, tendrá que quitármelo». El hombre extendió una mano, ignorando la hostilidad en el tono de Esteban. «No lo haga más difícil. Ese cuaderno no cambiará el mundo, Herrera. Lo único que hará será ponerlo en peligro a usted y a esas dos mujeres. Entréguelo ahora y todos saldrán con vida». Luciana, con voz temblorosa, interrumpió. «Miente. Mi mamá dijo que ese cuaderno puede salvar a la gente pobre, no lo deje, señor».
El emisario la miró un instante, casi divertido, como si una niña no pudiera comprender la magnitud de lo que estaba en juego. Las ilusiones de los pobres son hermosas, pero inútiles. Esteban sintió un ardor en el pecho. Durante toda su vida, había escuchado frases parecidas en reuniones de negocios, donde los poderosos despreciaban al que no podía pagar. Pero ahora sonaban distintas, hirientes, dirigidas a una niña que confiaba en él. El millonario dio un paso adelante, con la lluvia resbalando por su rostro. Dígale a su jefe que no pienso entregar nada. Y si quiere venir por mí, que lo haga él mismo. El emisario dejó escapar una risa baja, como quien escucha a un ingenuo. Muy bien, señor Herrera. Le daré su mensaje. Pero recuerde mis palabras, el precio de su heroísmo será más alto de lo que puede imaginar. Se dio media vuelta y subió al auto. El motor rugió de nuevo, y en cuestión de segundos, las luces se perdieron en la distancia. El silencio que quedó fue aún más pesado que el ruido del motor. Esteban miró el cuaderno azul entre sus manos, empapado pero aún intacto. Por primera vez en su vida, no era un balance ni una cifra lo que pesaba sobre él, sino la responsabilidad de un secreto capaz de salvar o condenar. La tormenta comenzaba a menguar, pero el corazón de Esteban seguía golpeando con la fuerza de un trueno. El auto oscuro ya se había perdido en la distancia, pero la amenaza permanecía suspendida en el aire como una sombra que no desaparecía. Luciana se arrodilló junto a su madre, acariciándole la frente empapada. Señor, está muy fría. Haga algo, por favor. Mariana respiraba con dificultad, su pecho subía y bajaba como si cada aliento fuera una batalla. Esteban se inclinó sobre ella, sintiendo un peso que jamás había cargado en sus hombros, la vida de una mujer que no conocía, y la fe inquebrantable de una niña que lo miraba como a un salvador. El chofer miró alrededor, nervioso. Señor, no podemos seguir a la intemperie. Ella no resistirá mucho más. Debemos encontrar un médico ahora mismo. Esteban recordó la llamada que había hecho horas antes. El doctor Salazar, quizá ya está en el barrio. Si logramos llegar a la avenida principal, podría encontrarnos. Con esfuerzo, volvió a cargar a Mariana entre sus brazos. El cuaderno azul, apretado contra su pecho, parecía arder con cada paso que daba. Avanzaron por callejones enlodados, buscando la salida hacia la avenida. Luciana caminaba a su lado, descalza y agotada, pero sin soltar la mano de su madre. Finalmente, entre las luces parpadeantes de los postes, divisaron un auto estacionado. Una silueta bajó apresuradamente con un maletín en la mano. Señor Herrera. Gritó el doctor Salazar, corriendo hacia ellos. Por fin los encuentro. Esteban lo miró con un alivio que no quiso mostrar. Doctor, ella no aguanta más. Haga lo que tenga que hacer. El médico extendió una manta sobre el suelo y examinó a Mariana bajo la luz mortecina de un farol. Su expresión se volvió grave. La fiebre está muy alta. Sus pulmones están comprometidos. Necesita tratamiento urgente en una clínica, pero en su estado no resistirá el traslado sin estabilizarla primero. Luciana lo interrumpió, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Sálvela, por favor. El doctor buscó en su maletín y comenzó a preparar una inyección. Esto la mantendrá con vida unas horas más. Pero no es suficiente. Esteban lo observó fijamente. ¿Y si le diera acceso a lo que está en este cuaderno? Preguntó, levantando la libreta azul. ¿Serviría de algo? El médico lo miró sorprendido, casi con temor. ¿Qué está diciendo? ¿Ese es el famoso cuaderno? He escuchado rumores. Esteban sintió un escalofrío. Si hasta el doctor conocía historias sobre ese cuaderno, entonces el alcance de su contenido era más grande de lo que imaginaba. Mariana abrió los ojos apenas un instante, buscando la mano de su hija. Sus labios temblaron mientras susurraba con voz débil. No dejes, que lo destruyan, promételo. Luciana lloraba desconsolada. Lo prometo, mamá. Lo prometo. Esteban bajó la mirada hacia la mujer moribunda y hacia la niña que le suplicaba con los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, un hombre acostumbrado al poder sintió que estaba frente a una decisión que no podía comprarse con dinero. Y entonces, el teléfono del doctor sonó de improviso.
La llamada iluminó la pantalla con un nombre que hizo que el rostro de Salazar se pusiera pálido. Esteban lo notó de inmediato. ¿Quién lo llama, doctor? El médico dudó, tragando saliva, antes de responder con voz quebrada. Es alguien que usted conoce demasiado bien. El teléfono del doctor vibraba en su mano, insistente, iluminando la noche con el nombre que había hecho palidecer su rostro. Esteban lo arrebató con brusquedad y leyó en la pantalla. Licenciado Rodrigo Méndez. El corazón del millonario se encogió. ¿Rodrigo? Susurró incrédulo. El chofer lo miró confundido. ¿Su socio? ¿El del conglomerado farmacéutico? Esteban apretó la mandíbula. Rodrigo Méndez no era solo un socio de negocios, era su amigo de juventud, alguien con quien había construido parte de su imperio. El hombre al que más había confiado su carrera y, al parecer, el mismo que estaba detrás de los hombres armados. La llamada se cortó, pero el impacto quedó suspendido en el aire. Luciana miró al millonario con desconcierto. ¿Ese hombre quiere quitarnos el cuaderno? Esteban bajó la vista, incapaz de responder. Su silencio fue suficiente. Mariana tosió con fuerza, y su cuerpo se arqueó con dolor. El doctor se apresuró a inyectarle un medicamento, tratando de estabilizarla, pero negó con la cabeza. Señor Herrera, no hay tiempo. O consigue un lugar seguro con el equipo adecuado, o la perderemos esta misma noche. Esteban respiraba agitado, la tormenta aún golpeaba alrededor, pero la verdadera tempestad estaba en su mente. Rodrigo, su socio, quería el cuaderno no para salvar vidas, sino para controlarlas, para lucrar con una fórmula que podría curar a millones de personas pobres. La voz del intruso resonó en su memoria, alguien de su mundo, ahora todo cobraba sentido. Se arrodilló junto a Mariana, empapado y con el cuaderno azul en la mano. Lo prometo, dijo con voz firme. No dejaré que Rodrigo se quede con esto. No dejaré que su sacrificio sea en vano. Mariana lo miró con ojos febriles, apenas abiertos, y una lágrima se mezcló con la lluvia que caía sobre su rostro. Entonces, confío en usted. Luciana lo abrazó de golpe, sollozando contra su pecho. Señor, no nos abandone. El millonario, un hombre que siempre había puesto su riqueza por encima de todo, sintió en ese instante que llevaba sobre sus hombros un peso mayor que cualquier fortuna, la fe de una niña y el legado de una madre. De repente, el rugido de un motor volvió a retumbar. Esta vez eran varios autos que se acercaban desde distintos puntos del barrio. Sus luces iluminaban los callejones como cazadores persiguiendo a su presa. El doctor Salazar se levantó de golpe. Son ellos. Nos encontraron. Esteban apretó el cuaderno contra su pecho. Ya no era un secreto escondido en papeles. Era una guerra declarada entre lo que siempre había defendido y lo que, por primera vez en su vida, sentía que debía proteger. El rugido de los motores se multiplicó en la oscuridad. Las luces de 3 camionetas negras iluminaron las callejuelas como si fueran reflectores de una cacería. El corazón de Luciana latía desbocado, y el chofer apenas pudo contener un juramento al ver cómo los vehículos se acercaban desde distintos ángulos, cercando la salida. Esteban apretó el cuaderno azul contra su pecho y miró a su alrededor. No podemos correr más. Si nos atrapan en campo abierto, será nuestro fin. El doctor Salazar tragó saliva. Señor, Rodrigo no se detendrá. Si el cuaderno está en sus manos, lo explotará sin compasión. Pero si lo destruye, Mariana no tendrá ninguna esperanza. La decisión parecía imposible, destruir el legado para salvarla o protegerlo para cambiar el mundo. Las puertas de las camionetas se abrieron de golpe. Varios hombres armados bajaron, caminando lentamente bajo la lluvia, confiados en que su presa no tenía escapatoria. Uno de ellos gritó con voz retumbante. Herrera. Entregue el cuaderno y nadie más sufrirá. Es su última oportunidad. Luciana se abrazó al millonario, llorando. No se los dé, señor. No se los dé. Esteban levantó la mirada, empapado, con el rostro endurecido. Toda su vida había vivido protegido por escoltas y contratos. Pero ahora, sin nada más que la lluvia y su propia decisión, debía elegir de qué lado estaba. Se levantó despacio, colocando a Mariana en brazos del doctor y a Luciana junto al chofer. Protéjanlas. Pase lo que pase, no dejen que les hagan daño.
El millonario dio unos pasos hacia adelante, enfrentando a los hombres que lo apuntaban con armas. El agua le llegaba hasta los tobillos, y la tormenta iluminaba la escena con relámpagos intermitentes. Díganle a Rodrigo que ya no es mi socio. Que puede quitarme empresas, dinero, poder, pero no este cuaderno. Porque por primera vez en mi vida, estoy del lado correcto. Un murmullo recorrió a los hombres armados. No esperaban escuchar esas palabras de Herrera. Pero su líder, con una sonrisa burlona, levantó la mano en señal de ataque. En ese instante, un ruido ensordecedor llenó el aire. Varias patrullas aparecieron desde el otro extremo de la avenida, con sirenas y luces que cortaron la oscuridad. Los hombres de Rodrigo miraron alrededor, sorprendidos. El doctor sonrió con alivio. Llamé a la policía mientras ustedes peleaban en la bodega. Sabía que tarde o temprano nos alcanzarían. Los atacantes comenzaron a retroceder, pero las patrullas bloquearon su escape. El barrio entero se iluminó con el resplandor rojo y azul de las sirenas. Luciana gritó con júbilo, corriendo hacia su madre. «Mamá, estamos a salvo». Pero Esteban, de pie en medio de la tormenta, sabía que la batalla aún no había terminado. Rodrigo Méndez no era un hombre que se rindiera fácilmente. Lo que acababa de suceder era apenas una primera victoria en una guerra mucho más grande. Las sirenas seguían iluminando la calle, mientras los hombres de Rodrigo eran reducidos por la policía. Bajo la lluvia, Esteban observaba en silencio, empapado, con el cuaderno azul apretado contra su pecho. El doctor Salazar terminó de aplicar un nuevo medicamento a Mariana. Tras unos minutos que parecieron eternos, ella abrió lentamente los ojos. Luciana gritó de alegría y se lanzó a abrazarla. «Mamá, aguantaste. No nos dejaste solas». Mariana sonrió débilmente, acariciando el rostro de su hija. «Gracias a ti, y, gracias a él», dijo, mirando a Esteban. El millonario desvió la mirada, como si no mereciera el reconocimiento. Había pasado su vida cerrando los ojos ante la miseria, y solo ahora entendía el valor de escuchar una súplica inocente. Días después, en una sala limpia de hospital, Mariana recibía el tratamiento que tanto había necesitado. Esteban había usado su influencia y recursos no para beneficio propio, sino para abrirle las puertas a una mujer que representaba la esperanza de miles. El cuaderno azul, ahora resguardado en manos del doctor Salazar y un equipo de investigadores confiables, comenzaba a ser estudiado como un proyecto real, una fórmula capaz de curar a los pobres sin arruinarlos. Rodrigo Méndez, expuesto por las investigaciones policiales y los testimonios, enfrentaba acusaciones de corrupción y conspiración. Su rostro, alguna vez símbolo de poder en los periódicos financieros, ahora aparecía bajo titulares de traición y ambición desmedida. Esteban, de pie junto a la cama de Mariana, sintió que el peso en su pecho por fin se aliviaba. No había perdido su fortuna, pero había encontrado algo más valioso, un propósito. Luciana, con sus ojos brillantes, lo miró y dijo con voz inocente: «Señor, ¿ya somos como una familia?». El millonario sonrió, por primera vez en mucho tiempo con el corazón. «Claro que sí, pequeña. Ahora, lo somos». La cámara imaginaria se elevaba, mostrando el contraste, un barrio humilde bajo un cielo despejado tras la tormenta, y en medio de todo, un millonario que había aprendido que la verdadera riqueza no estaba en sus cuentas bancarias, sino en las vidas que podía cambiar. ¿Qué enseñanza te dejó esta historia? Escríbelo en los comentarios y comparte tu opinión. Y si quieres escuchar más relatos como este, suscríbete para no perderte ninguno.